Buenos días, hermanos, un placer saludarles. Quiero invitarles para que escuchemos un preludio y en oración preparemos nuestro corazón y nuestra mente para la alabanza y la reflexión de la palabra. Usted allá en su casa, tome este momento de recogimiento, aunque está en su casa y hay posibilidad de hacer muchas otras cosas. Escuche el preludio y disponga todo su tiempo y toda su atención para que estemos unidos en la comunión del culto de este domingo. Vamos a escuchar en la ejecución de Christian Samuel un preludio de Bach, una obra en la menor, que es el BWV 942. Agradecemos a Dios que a través de este gran compositor, Juan Sebastián Bach, hemos heredado muchísima música, un gran acervo de obras que fueron compuestas para la adoración de Dios. Agradecemos también a Samuel que prepare estas grabaciones a fin de participar en el culto y ministrar a todos los que escuchan. Y vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das este día de estar juntos, de estar congregados en tu nombre, porque nos das los medios para que, a pesar de los obstáculos, de la distancia, no dejemos de conocernos, de conectarnos, de escuchar tu palabra y de alabar juntos, uniendo nuestros corazones en el reconocimiento de tu amor y de tu grandeza. Estamos aquí, estamos en este momento para decirte que te amamos y que te amamos con todo nuestro corazón, para darte gracias por todas las cosas que nos provees, que inmerecidamente haces nuevas cada mañana tus misericordias. Y, Señor, también porque estamos aquí para interceder por los hermanos necesitados, estamos para acercarnos juntos a la Sagrada Escritura y encontrar cada día más una mayor revelación de Cristo, conocerte a ti a través de las Sagradas Escrituras, conocer tu voluntad y que también nuestra comunión crezca. Gracias por todos los hermanos que se han de conectar, por los saludos, por la expresión de las necesidades, que son a su vez la expresión de nuestra comunión. Gracias, gracias Padre, te alabamos, te exaltamos, te reconocemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Leo para ustedes el Salmo capítulo 1, que nos invita a amar la ley de Dios y que nos muestra también en una postura del final, una postura escatológica, qué sucede con los malvados, qué sucede con los justos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado,
sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Una vez que hemos leído esta parte de la Escritura, quiero expresar los saludos a todos los hermanos que se conectan. Realmente muchos escriben ciertamente y es un gusto. Por favor, no dejen de escribir. Cuando el tiempo lo permite, podemos leer todos los saludos. Cuando no los leemos aquí en voz alta, pero los leemos y nos alegran mucho. Otros hermanos no escriben, sin embargo, luego me entero que también se conectan, que también nos ven, que también comparten y que a veces otros también estos videos los comparten con otras personas. Así que gracias a Dios por ello, porque estamos buscando que Él sea conocido y que su palabra transmita ese mensaje de salvación. Así que saludo a nuestros hermanos de otros continentes, por supuesto a nuestra hermana Silvia Luz de Japón, que aún estando lejos siempre está preocupada en lo que puede aportar, tanto para la iglesia como para los hermanos de Chiapas. Saludo a nuestro hermano Juanito allá en Rusia y saludo a Sarita en España, que trabaja también a pesar de la distancia intensamente con nosotros. Saludamos a los hermanos de Italia que también nos mandan sus saludos y pues en Inglaterra nuestra hermana Jessie, por supuesto siempre atenta, desvelándose por acompañarnos en las clases. A nuestros hermanos ya en este continente, de este lado del mar, saludamos a nuestros hermanos de Canadá, que también pues son una parte muy íntima de la comunidad y muy importante para nosotros. Nuestros hermanos de los Estados Unidos, nuestra hermana Carmen, hermano Germán, hermana Raquel, distintos hermanos, la hermana Rosy, allá en Texas, y los hermanos de California, gracias por acompañarnos. Aquí en el sur del continente, los hermanos del Salvador, familia de nuestra hermana José Paz, nuestra hermana de Brasil y hermanos de otras latitudes que nos han escrito, especialmente de Venezuela, de Argentina y por supuesto pues a los hermanos de la Ciudad de México, que como saben pues todavía no nos podemos reunir. Algunos hermanos ya estaban pues pensando que podría ser pronto. Parece que estamos viendo un rebrote de la enfermedad, lo que hace otra vez difícil saber cuándo nos vamos a reunir, pero hermanos de la ciudad reciban un saludo, hermanos del Estado de México, los municipios más cercanos, por supuesto también, y del resto de las provincias de la República Mexicana, nuestros hermanos de Sonora, de Chihuahua, hermanos de Coahuila, los hermanos de Aguascalientes y pues yéndome para el lado de Veracruz y Tabasco, los hermanos de Puebla, tanto de Tehuacán como de la ciudad de Puebla, nuestros hermanos de Guerrero, nuestros hermanos Asensio y pues hermanos de Querétaro, de San Juan del Río y de la ciudad de Querétaro. Espero que no se me esté yendo alguno, hermanos de San Luis Potosí, por supuesto, hermanos de Chiapas. Qué gusto saludarles a todos. Reciban nuestro deseo de bendición y nuestra oración por la bendición. Vamos a escuchar una primera alabanza que usted la conoce, puede incluso unirse allí en su hogar, en la alabanza. Esta alabanza se llama El que habita al abrigo de Dios y es una paráfrasis del Salmo 121,
que precisamente comienza así, diciéndonos que cuando hemos reconocido a Dios como nuestra protección, cuando dependemos de Él, pues todo lo que nos pase podemos aceptarlo con la paz de saber que somos su propiedad. En este canto nos comparten su voz nuestra hermana Araceli Velázquez y después se le une nuestra hermana Lula Vázquez. Vamos a escuchar con alegría este esfuerzo que ellas hacen por ministrarnos a través de la alabanza y que a pesar, insisto, de no estar aquí, podamos seguir alabando a Dios de esta manera. El que habita el abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor, y delicias con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita el abrigo de Dios, ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud, y sus pies nunca resbalarán. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor, y delicias con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, para siempre seguro estará. Caerán mil y 10,000 por doquier, mas a él no vendrá mortandad. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor, y delicias con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. Gracias, hermana Araceli, hermana Lula, por su participación y por su esfuerzo. Realmente nos edifica esta letra intensificada por la melodía, que diría San Agustín, es el objeto del canto, como orar dos veces. Quisiera que entre este canto y el que sigue hagamos algunas oraciones por peticiones. Nuestra hermana Estela, de allá de Chiapas, pues nos ha platicado de los conflictos, la violencia que se sufre, pero también esta semana nos ha platicado de la enfermedad de su mamá y pues vamos a pedir tanto por Estela, por la provisión de Dios para ella, como por su mamá. En el paraje de La Esperanza, donde ella vive, no hay buena señal telefónica, sin embargo ella ya ha tenido ahora un teléfono
con esta plataforma de WhatsApp y recibe los videos y nos escribe cuando ha visto los videos, gracias a Dios. Bueno, también oremos por la salud de nuestra hermana Tere Hernández, que está delicada. Es importante que intercedamos. Por la familia de nuestro hermano Marco Alcántar y Anita Paola, sus niñas, vamos a orar por ellos. En general por enfermos de la iglesia, algunos de los que sabemos, otros de los que sabemos y no compartimos exactamente qué, por discreción, y otros de los que tal vez no sabemos, pero que Dios sí sabe, Dios sabe y está allí con ellos, ¿no? Varios de los hermanos de la iglesia están enfermos de COVID y usted sabe que eso es peligroso. Entonces, bueno, creo que es un momento para pedir por esto y otras necesidades que, como digo, en la confianza de que el Señor las conoce. Gracias, Padre Celestial, por la oportunidad de orar. No solo yo en este momento, sino de hacerlo en este momento que muchos otros hermanos se unen a la oración. Que se eleve nuestra petición como una oración comunitaria, como una ofrenda de olor grato que tu pueblo te ofrece. Y Señor, te pedimos por los enfermos, por la madre de nuestra hermana Estela Pérez, por Marco y Anita y sus pequeñas, y por nuestra hermana Tere Hernández. Pero también, y confiados en tu omnipresencia y en tu omnisciencia, por cada necesidad de los hermanos de Comunidad Apostólica, porque estás allí y conoces todas las cosas más que nosotros mismos. Sabes de qué cosas tenemos necesidad, aún antes que nosotros lo pidamos. Pero a ti place que elevemos nuestras preocupaciones y solicitudes ante ti, que intercedamos amorosamente porque nos dolemos y nos preocupamos por los otros. Por eso hoy, Señor, clamamos, esperando, como los siervos miran a la mano de sus señores, la misericordia. Como los ojos de las siervas están atentos a las manos de sus señoras, esperando tu misericordia. Así, Señor, protege y fortalece la salud de tus hijos que están enfermos. Dales la paz y la fortaleza del alma también. Y permite que por sobre todas las cosas te amemos a ti y te podamos dar gracias en la adversidad y en la alegría. Que podamos decirte como Job, si de tu mano hemos recibido lo bueno, ¿no recibiríamos también lo doloroso? Gracias, Señor. Encomendamos a Comunidad Apostólica en tus manos. Sabemos que le cuidas siempre y en todo momento, pero también queremos ser conscientes de ese cuidado tuyo. Queremos ser conscientes de que te lo hemos pedido y recordar la gran misericordia por la cual tú siempre estás aquí al lado de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por ser un abrigo, una sombra que nos protege, así como el salmo que hemos cantado. Amén. Amén. Gracias a Dios. También, hermanos, pues hay motivos de alegría, especialmente por los hermanos que cumplen un año más de vida. Y seguro que también hay muchos otros testimonios o hermanos que cumplen años y no sabemos. Yo quisiera insistir, aprovechar este momento, para que nos hagan el favor de escribirnos. Sé que hay muchos hermanos que se conectan y no lo sabemos. Yo les agradezco su modestia, pero también pensemos en la comunión. También denos la alegría de saber que están con nosotros. Mándenos su nombre, mándenos su teléfono, mándenos su correo. De alguna manera, incrementar esa comunión. Así que voy a decir el correo de comunidad para que usted lo anote y a través de ese correo
usted nos pueda escribir sus datos y su saludo y saber que está ahí. Comuni Apostólica, ese es el correo. Comuni, no es completa la palabra, ahí nos quedamos. Comuni Apostólica, todo junto, con minúsculas, y luego arroba. comuniapostolica@yahoo.com.mx. Allí tendremos mucho gusto en recibir sus saludos. Bueno, decía yo de los cumpleaños que nos informan. El día 1 de julio cumplió años nuestro hermano Daniel Camilo, que es un gusto, Dani. El día 2, nuestro hermano Gabriel Arenas. El día 4, es decir, precisamente el día de hoy, nuestro hermano Refugio Rosales, le mandamos un muy cariñoso abrazo. El día 8, nuestra hermana Magali Sots cumple años allá en Pachuca. El día 11, nuestro hermano Ignacio Santos, allá en San Juan del Río. El 12, nuestra hermana Carmen Durán. Y el día 13 de julio, nuestro pastor Víctor Méndez estará cumpliendo años. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ellos, ¿no? Vamos a orar ahora también por ellos, y yo quisiera aprovechar también en orar por la ofrenda. Cuando estábamos reunidos aquí, pues se colectaba la ofrenda y en ese momento se oraba por todos aquellos que pudieron hacer o depositar su ofrenda. Gracias a cada uno de ustedes que ha ofrendado. Algunos también de manera anónima. No puedo a veces darle las gracias directamente porque no sé quién, pues con su corazón amoroso y generoso envió una ofrenda. En otros sí tenemos el nombre, pero ha sido una gran bendición. Dios no nos ha dejado. Agradecemos la provisión de Dios a través de ustedes, tanto para la iglesia como para el museo. Gracias, hermanos, por sus ofrendas. Y aunque no estamos aquí y no es el momento en que todos estamos depositando nuestra ofrenda, sí vamos a orar por ello, junto con la vida de los hermanos que cumplieron años. Gracias, Padre, por cada uno de los hermanos que tiene un año más de vida. Y como estamos esperando tu regreso, podríamos decir también que tiene un año menos que esperar tu regreso, con gran alegría que ha de suceder. Para que vengas a darnos no solo un año más en esta vida, en esta tierra, sino una vida eterna, donde los años ya no se contarán. Gracias por la vida de cada hermano que tiene este aniversario. Te pedimos que en su momento le permitas que sienta con claridad tu presencia, tu respaldo, tu bendición. Que podamos agradecer juntos el año que terminó y proponer en nuestro corazón que nos des mayor sabiduría para contar el tiempo, para redimir el tiempo y para que el año que continúa en la vida de cada uno sea todavía mejor en cuanto al conocimiento de tu voluntad y el crecimiento del amor en Cristo Jesús. Agradecemos también por cada uno de los hermanos que generosamente han sido fieles en sus ofrendas, en sus diezmos. Gracias porque a pesar de las dificultades económicas que trae un confinamiento como el que hemos vivido, tú has sostenido a tu pueblo, tú has seguido proveyendo a cada familia. Te suplicamos, Señor, que bendigas a todos aquellos que han dado. Sabemos, como lo hemos enseñado, que no han dado de manera mezquina buscando ganancia, han dado solo por amor. Pero también reconocemos que es tu promesa multiplicar tus bendiciones, materiales por supuesto, pero sobre todo espirituales, en su vida y en su familia. Te agradecemos las ofrendas, les agradecemos a ellos las ofrendas y suplicamos tu grande misericordia, bendición y respaldo para cada uno de ellos.
en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues qué gusto, hermanos. Quisiera decirles algunos avisos, ¿sí? Por favor. Son pocos porque no quiero que de tanto se nos olviden. Número uno, el día de hoy las hermanas, las mujeres, tuvieron su reunión bajo la dirección de nuestra hermana Araceli Velázquez, que hoy no pudo acompañarnos en la dirección del culto, pero que sí estuvo presidiendo a las hermanas y que está impartiendo un curso sobre los dones, los carismas del Espíritu Santo. Para responder preguntas como ¿y qué son los dones espirituales? Es una pregunta importante. ¿Qué significará eso de el don de discernimiento o de palabra de ciencia o de profecía? ¿Qué son los dones espirituales? O para responder a otra pregunta como ¿están vigentes los dones espirituales? Porque hay muchos maestros e iglesias que enseñan que los dones no son para este tiempo. ¿Están vigentes o no? ¿Y cómo lo sabemos? Otra pregunta interesantísima, acuciante de parte de muchos es ¿y qué don tengo yo? ¿O cómo saber cuál es mi don? ¿O cómo se reciben los dones? Bueno, yo espero despertar en usted curiosidad, interés y que de hoy en 15 usted se conecte a la reunión de mujeres para que aprenda acerca de los dones espirituales. Gracias a nuestra hermana Araceli por el esfuerzo en este trabajo. Estoy compartiendo una vez a la semana, a veces dos, un repaso a la carta a los Corintios. Si usted está en algún grupo de las células, entonces le llega la sesión correspondiente a la semana sobre el estudio de Corintios. Si no está, yo le invito a que se integre a alguna célula para que el coordinador de célula le haga llegar todo el material que tenemos. Los avisos, o usted mismo también le comparta sus necesidades, sus peticiones, o pueda tener una reunión más de edificación aparte de la del domingo. No quisiera que otras series que ya hemos visto, como Apocalipsis, Hebreos, Corintios, se queden en el olvido. Por eso estamos compartiendo entre semana Corintios. También, bueno, el miércoles pasado, además del culto de los miércoles, a cargo del pastor Víctor, tuvimos una conferencia magistral de la maestra Arcelia Lara. Si usted no pudo verla, allí en el canal del Museo de la Biblia está. Por favor, no se la pierda. Es una conferencia importantísima para entender la historia de la Biblia y de la reforma que volvió a poner a la Biblia en el lugar preponderante. Reciban saludos de la comunidad apostólica allá en Tehuacán, con quienes podemos compartir una visita y una predicación. Y bueno, pues gracias por su atención a los avisos. ¿Cómo inscribirse al grupo de mujeres? ¿Cómo inscribirse a las células? Pues escríbanos al correo que le acabo de dictar. Y ahí todas las dudas, todas las necesidades que usted tenga serán atendidas por nosotros con mucho cariño, con mucho gusto, ¿sí? Bien, vamos a escuchar una alabanza más, que es un canto de nuestro hermano Cristian Samuel. Adoramos-te, Cristo, un canto latino que pues diríamos que nos transmite la idea central del amor, del culto y de nuestra vida. ¿Qué es eso? La adoración al amado, la adoración a Cristo. Unámonos en actitud y en atención a la alabanza a nuestro Señor.
benedicimus tibi, quia per sancta crucem tuam redimistis mundum, qui passus est pro nobis Aquel hombre de baja estatura que se subió a un árbol para poder mirar a Jesús cuando pasara. Aquel hombre llamado Zaqueo era un hombre rico. Cuando se encontró con Jesús, cuando Jesús le pidió que le diera alojamiento en su casa, ese hombre se convirtió. Zaqueo se volvió un discípulo de Jesús. Pero Zaqueo no se volvió discípulo para enriquecerse. Esta es una de las ideas que se predican hoy muy frecuentemente. Ven a Dios, acércate a Dios, ven a Cristo, porque si eres pobre, si no tienes trabajo, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar en abundancia. Dios quiere que tú seas rico. Dios quiere que tú vivas con todo lo que necesitas y mucho más. No es esto lo que los evangelios nos enseñan. Muy por el contrario. Digo pues que este hombre llamado Zaqueo, cuando se volvió discípulo de Jesús, podemos decir cuando entró por la fe en el reino de los cielos. No lo hizo buscando la riqueza. Una vez que se hizo discípulo de Jesús, no fue más rico que era antes de ser discípulo, por el hecho de estar ahora con Jesús. Por el hecho de ser un creyente, no podemos decir ahora, Dios le bendijo con mucha más riqueza de la que tenía cuando él no se había hecho un discípulo. No, el Evangelio no nos dice nunca que nos acerquemos a Jesús por la riqueza. Entonces nuestro corazón iría en pos del dinero, de la codicia, del amor por las riquezas. ¿Qué sucedió entonces con este hombre llamado Zaqueo cuando se hizo un discípulo de Jesús? Se desprendió
de sus riquezas, que es lo contrario de querer enriquecerse. Diríamos hoy lo contrario de hacerse cristiano con la perspectiva de que Dios puede enriquecernos. Cuando Zaqueo realmente se arrepintió, cuando entregó su vida, su corazón a aquel que le aceptaba, a Jesús que le aceptaba, a Jesús que fue con él a hacer amistad a su casa, entonces Zaqueo se desprendió de la riqueza, porque la mitad de todo lo que tenía lo dio a los pobres de manera inmediata. Y revisando sus acciones pasadas, devolvió a todos aquellos a quienes había robado y les devolvió muchas veces más. Así que inicio con este gran contraste. Los personajes de los que se nos narra en los evangelios, que tienen un encuentro con Jesús, no van en busca de la solución de problemas en primer término y mucho menos de la riqueza. Van en busca de una respuesta espiritual. Van en busca del amado que es Dios. Y entre las consecuencias de haberse rendido a los pies del Maestro, hay un desprendimiento del yo y de la vida. Hay un desprendimiento de nuestros deseos y del gobierno de nuestra propia vida, así como de la riqueza y de la codicia, para entregarle a Dios todo lo que somos. Entonces Zaqueo, ya lo platicamos, dice: doy a los pobres la mitad de lo que tengo y a quien le haya defraudado se lo devuelvo 4 tantos. ¿Qué sucede con la persona de Zaqueo entonces cuando él está diciendo eso? Que ahora Zaqueo se ha convertido en un administrador de lo que Dios le había dado, un buen administrador de lo que Dios le había dado. En capítulos anteriores de Lucas hemos visto ya que Jesús habló del mayordomo infiel, de aquel que defraudó al amo tratando de ganar amigos con las riquezas injustas. Ya Jesús nos ha dicho que cuando el Señor de la casa regrese, hay de aquellos siervos que han estado mal administrando la hacienda. Ahora, Zaqueo había sido un mal administrador de lo que Dios le entregaba, había sido un mal administrador para el pueblo de Dios, porque él robaba a los miembros del pueblo de Dios. Había sido un ladrón. Ahora que en nuestro tiempo y en el gobierno bajo el cual nosotros vivimos, se han agudizado las políticas en el cobro de impuestos, llegando a veces a una cacería de brujas, una cacería fiscal, a un terrorismo fiscal. Comprendemos mejor el rencor, el enojo, la sensación de injusticia y también de impotencia que los judíos tenían en contra de aquellos que les cobraban el tributo y especialmente en contra de aquellos que se prestaban a los romanos para cobrarle a los judíos y además les robaban. Comprendemos a Zaqueo, comprendemos al pueblo que odiaba a Zaqueo y comprendemos también por qué se enojaron con Jesús. ¿Cómo es que Jesús se atreve a hospedarse en la casa de ese hombre que nos roba, en la casa de un hombre de mala conducta, de un hombre malvado? Ese es el enojo. Pero cuando Zaqueo se convierte, dice Jesús: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque, y el pasaje cierra
con las palabras de Jesús: el Hijo del Hombre ha venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Ese es el maravilloso mensaje de Jesús. Él ha venido para salvar lo que se había perdido. Y eso nos da una esperanza a nosotros que estábamos perdidos, a todo aquel que reconozca que está perdido. Dios no le rechaza, Dios no le odia, Dios no quiere destruirle, Dios no quiere castigarle, Dios quiere salvarle, Dios quiere perdonarle, Dios quiere que él regrese a la casa para abrazarle, para besarle, para aceptarle y hacer una fiesta por ese hijo que estaba muerto y ha revivido, por esa oveja que estaba perdida y fue encontrada. Zaqueo dejó entonces de ser un administrador infiel y malvado para convertirse en un buen administrador. En ese momento que Zaqueo decide no ir en pos de la riqueza, sino que decide compartir lo que tiene y devolver lo que no ganó justamente, en ese momento Zaqueo se está convirtiendo también en un administrador fiel, en el mayordomo que Dios quiere que usted y que yo, que cada uno de nosotros sea. Ahora vamos a leer en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 19, de los versos 11 al 27. He titulado la reflexión del día de hoy: ¿qué hago con mis 10 monedas de oro? Aquellas personas que van en pos de la riqueza, que van a la iglesia, que oran para que Dios los haga ricos, ojalá y se sientan atraídos por este título y reflexionen con nosotros qué significa realmente ser administradores de Dios. ¿Qué hago con mis 10 monedas de oro? Ese es nuestro título. Y la escena que tengo a un lado es un hombre que está mirando las monedas en su mano con una luz y que a la vez se está preguntando, su actitud es de interrogación, de qué tengo que hacer con estas monedas. Así que la escena concuerda perfectamente con la pregunta que ha dado título a nuestra reflexión. La Biblia que nos acompaña el día de hoy es una de las Biblias maravillosas de las que el Museo de la Biblia es un mayordomo, es un administrador. Este ejemplar lo donó el maestro Cornelio Hegeman, uno de los directivos de un instituto teológico de Miami. Es una edición holandesa de una compilación bíblica llena de grabados. Este extensísimo volumen, todo él está lleno de grabados en cada página. Y el pie del grabado tiene una explicación en 6 idiomas. El primero de ellos es hebreo o griego, si corresponde al Antiguo o Nuevo Testamento. Después, la explicación está en inglés, después en alemán, en la otra columna en latín, en italiano y en holandés. Una Biblia de 1728, impresa en papel imperial, por eso es que con 300 años de edad esta Biblia se ve nuevecita. Gracias a Dios por ella y porque es parte de la riqueza con la que todos contamos cuando Dios ha permitido que su palabra sea traducida a tantas lenguas y sea impresa, adornada y comentada tantas veces, de tal manera que el mensaje no está lejos de ninguno de nosotros. Y ese mensaje es precisamente que Jesús ha venido a buscar, Jesús ha venido a salvar lo que se había perdido. Así que ahora es el tiempo de valorar y de usar lo que Dios nos ha prestado. Bueno, vamos a leer nuestro pasaje. Un pasaje que nos invita a eso, a valorar y a usar lo que Dios nos ha prestado. Lucas 19:11. Oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente.
Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos, a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Jesús le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadle al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aun lo que tiene, se le quitará. Y también a aquellos, mis enemigos, que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Un pasaje interesantísimo que a primera vista nos presenta algunos problemas. Por ejemplo, hace muchos años que yo leía este pasaje, decía, o no me parecía justo que al que tenía poco se le quitara lo poco y al que tenía más se le diera más. Parecería que la justicia consistiría en darle más al que tiene poco, quitarle un poco al que tiene mucho. Pero aquí era lo contrario. Al que tiene poco, quítenle y dénselo al que tiene mucho. O por ejemplo, el versículo final, a mis enemigos, a los que me aborrecen, córtenles la cabeza. O el otro pasaje que dice, cuando menos hubieras puesto mi dinero en el banco, ha servido para que algunos predicadores hablen de la supuesta bondad de los bancos y que, bueno, es la voluntad de Dios que haya bancos. Bueno, más allá de estas dudas o de estas interpretaciones un tanto superficiales, vamos a reflexionar a partir del primer verso que leímos, el 11. Jesús va camino a Jerusalén, que ya hemos comentado varias veces eso, y les va a contar una parábola que responde a una situación. Los discípulos y la multitud que va atrás de él piensa que el reino de Dios se manifestará inmediatamente. Recuerde que en el concepto de ellos, el reino de Dios será que Israel sea cabeza de todas las naciones, que por supuesto los romanos y otros imperios que les habían oprimido sean derrotados, que la paz y la justicia sean impuestas, valga la redundancia, por la fuerza de parte de Dios sobre todos los seres humanos, y que ese reino nunca termine. Así que cuando estas multitudes ven a Jesús multiplicando los panes y los peces, cuando lo ven sanar a los enfermos, liberar a los endemoniados, calmar la tempestad, ellos saben que ha venido de Dios,
Muchos lo consideran el profeta último o incluso el Mesías, y por tanto quiere decir que el reino de Dios ya está comenzando. Y en eso tienen razón, solamente que no tienen razón en la manera en cómo se imaginan el reino de Dios. No era fácil. Los mismos discípulos, los familiares de Jesús, no entendían en qué iba a consistir primero el reino de Dios. Sí esperamos también nosotros un tiempo en el futuro, al final de la historia, donde el reino de Dios en plenitud se establezca por completo, donde no habrá muerte, ni maldad, ni dolor, ni lágrimas. Pero el reino de Dios tenía que empezar estableciéndose de otra manera que para nosotros es muy difícil de comprender, una manera interior, en el corazón de los hombres, espiritual. ¿Por qué? Porque Dios no quería imponer su reino a pesar o en contra de la voluntad de las personas, porque entonces las personas no serían transformadas y el reino de Dios es, por sobre todas las cosas, un reino de amor. El reino de Dios es el reino del amor, donde Dios, que es amor, es el rey, donde los súbditos del reino aman al rey con todo su ser, donde los súbditos del reino se aman entre sí, y ese reino es tan maravilloso en cuanto a la entrega de unos con otros, a la entrega amorosa, que Apocalipsis lo simboliza, lo describe como una ciudad de oro resplandeciente. No podía concretarse un reino de amor imponiendo el bien y la justicia sobre los hombres con sus corazones malvados. No, Dios quería tratar primero con los corazones de los hombres para que conocieran su amor, no solamente su poder que podía establecer por la fuerza su reino. Dios no quería que conocieran su poder que se mira en todas sus obras de la creación. Dios quería que conocieran su amor y que nosotros respondiéramos a ese amor y que fuéramos transformados. Por eso cuando en el libro de los Hechos los discípulos le dicen también a Jesús, ya vas a establecer el reino pronto, Jesús les dice, a ustedes no les toca saber los tiempos. Ustedes serán llenos del Espíritu Santo y me serán testigos. Ahí, Hechos capítulo 1, verso 8, nos deja muy claro el proyecto del reino. No es un reino que se establece de manera pronta y de manera física, política, militar, forzosa. Es un reino que comienza por el descenso del Espíritu Santo. En el momento en que los discípulos son llenos del Consolador y comienzan a ser testigos para que cada día ganen más discípulos para Jesús, más personas que se rindan al amor de Dios, más personas que reciban el Espíritu Santo. Y entonces nacemos en el reino de manera espiritual. Es necesario nacer de nuevo, de agua y del Espíritu. Entonces, muy distante de un reino político, muy distante de un reino militar, un reino en el que se nace por el Espíritu, un reino al que se pertenece por la transformación que la gracia obra en nosotros. Bueno, esto era muy difícil de entender. Las multitudes están esperanzadas, anhelantes intensamente, de que Jesús ya establezca el reino y les libre de la bota romana y de personas como ese Zaqueo, al que acaba de dejar en la ciudad de Jericó. Pero Jesús quiere enseñarles que la manera en que ellos conciben el reino, que su mapa escatológico está equivocado. Jesús no se los explica
de una manera abiertamente teórico-conceptual, sino de esta manera más didáctica, a través de una parábola, de un mashal, una forma hebrea que a través de un pequeño cuento nos va a enseñar una verdad eterna, profunda. No olvidemos que todos los pasajes de la Biblia que no sean literales, no por ello dejan de ser verdaderos. Aunque no sean literales, son palabra de Dios y conllevan un mensaje trascendente, un mensaje eterno. Jesús les va a explicar entonces con una parábola el contraste entre lo que ellos esperan y lo que va a suceder. Él va hacia Jerusalén y ahí lo van a matar. ¿Y qué espera la gente? Que va a llegar a Jerusalén y se va a proclamar rey y ahí va a comenzar la plenitud del reino de Dios. ¿Cómo hará Jesús para que comprendan que ese no es el plan de Dios? Y entonces cuenta esta parábola. Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Este es el propio Jesús. Jesús es aquel hombre que se va a un país lejano, es decir, la muerte. Aquí simboliza, el país lejano significa la muerte. Y por supuesto es lejano porque él sabe que se va a tardar mucho. Los discípulos pensaron que regresaría pronto. No. Se va, Jesús va a morir, se va a ir muy lejos de nosotros y va a recibir un reino. Jesús como hombre, como el Hijo de Dios que se ha humanado y se ha humillado, recibirá de su Padre el reino cuando llegue el momento, como dice Hechos capítulo 3, 19 al 21, cuando llegue el momento de la restauración de todas las cosas. Entonces Dios entregará el reino a Cristo, que está retenido en los cielos hasta que ese momento llegue y pueda venir a resucitarnos. Entonces, cuando se le entregue el reino, Él volverá. Antes de irse, llamó a 10 siervos suyos. Recuerden que 10 significa totalidad. Es la representación de un número cualquiera de cosas, pero que en el 10 están representadas todas. Entonces, al decir llamó a 10 siervos suyos, significa que nos está llamando a todos nosotros. Usted y yo estamos llamados aquí por Cristo. Y les dio 10 minas. Las minas corresponden a algunas medidas de la antigüedad. Son monedas equivalentes a 10 dracmas, por ejemplo. Para no complicar el asunto, porque hay minas pesadas, hay minas ligeras, hay minas reales, hay minas de oro, minas de plata, es decir, monedas o medidas, pesos especiales que se llamaban minas, vamos a definirlo como 400 gramos de oro. Le entregó a sus siervos 10 monedas o fragmentos de oro con un peso cada uno de 400 gramos. En realidad es una gran riqueza la que Jesús está entregando aquí. Y yo comencé diciendo que Zaqueo no buscaba la riqueza material, porque Jesús, por supuesto, no nos ha entregado estas minas de oro en sentido literal. Usted y yo nos buscaremos por los bolsillos si no encontramos por ningún lado esas monedas de oro. Sin embargo, estas monedas de oro representan todo lo que Dios nos ha dado. En el Evangelio de Mateo, una parábola semejante usa el término talentos. El talento podía ser una moneda o un peso también en metálico. Talentos o minas. ¿Qué significa todo lo que Dios nos ha dado? En este momento, por favor, no piense en los talentos como capacidades intelectuales o habilidades para hacer algo. Aquí el talento representa todo lo que Dios nos ha dado. Las minas representan todo lo que Dios nos ha dado. Las monedas de oro, o como les quiera llamar, les podemos llamar también dones. Los dones, los regalos de todas las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos para que nosotros seamos los administradores
porque nada de lo que Dios ha puesto en nuestras manos es nuestro, todo es de Dios, nosotros solamente somos administradores de Dios. Así que, ¿qué nos ha dado Dios? ¿Cuáles son esas 10 monedas de oro? ¿Qué representan? Por ejemplo, la vida. En estos tiempos, además de la pandemia, el que estemos vivos todavía es una gran bendición y es una gran responsabilidad. La vida es una de las monedas de oro. Pero la salvación, imagine que nosotros viviéramos sabiendo que estamos condenados a un infierno eterno, nos ha dado la salvación. Yo creo que tenemos que ir dando gracias a Él cuando enlistamos estas bendiciones. ¿Qué nos ha dado Dios? La Biblia. Aquí tenemos la Biblia, la Biblia, la Biblia. Imagine cuántos cristianos de otras generaciones no tuvieron acceso a una Biblia, murieron por tener una Biblia o por tratar de traducir una Biblia. Dios nos ha dado las personas que amamos. Es uno de los más maravillosos dones que Él nos ha entregado, las personas que amamos. Pero también nos ha dado salud, tal vez a algunos más, a otros menos, porque a uno le dio 10 minas, a otros 5, a otro 1. Unos más salud, otros menos salud, pero estamos aquí. Nos ha dado un trabajo para ganar y poder comer y tener el pan. Nos ha dado una casa, un lugar donde vivir. Y podemos enumerar cada cosa de esa casa y de esas provisiones, como la ropa, como las vacaciones, como el salir a un paseo, como la escuela de nuestros hijos, como las cualidades y las bendiciones que ha dado a nuestros hijos. Bueno, nuestra lista es innumerable. Nos ha dado una iglesia, unos hermanos, una familia espiritual con la cual tener comunión, amarnos y apoyarnos. Nos ha dado dones espirituales. Estaba yo hablando de estos dones en general, pero además nos ha dado dentro de este conjunto otro de los talentos, otra de las minas serían los dones espirituales, los carismas, palabra de sabiduría, de ciencia, fe, sanidades, milagros, profecía. A veces se distorsiona la palabra, ¿no? Yo recuerdo que en muchas iglesias con talento se refieren a que las hermanas van a hacer de comer para vender el domingo. Ese es el talento. No, en la parábola, según Mateo, talento es todo lo que Dios nos ha dado. No, como dije, no solamente que alguien toca muy bien el piano y tiene talento para tocar el piano, no. Talentos, minas, monedas de oro, es todo lo que Dios nos ha dado y que nosotros tenemos que enlistar con mucha responsabilidad, reconocer que está en nuestras manos, que somos responsables y darle gracias a Dios. Y entonces les ordena, negociad entre tanto que vengo. ¿Por qué Jesús les dice negociar? ¿Será que tanto hemos dicho que la codicia y el dinero no son la prioridad y aquí parece que Jesús deja como prioridad la tarea a los creyentes de hacer negocios? No dudo que este versículo sea predicado en las reuniones de empresarios y hombres de negocios cristianos. Pero recuerde que es una parábola. ¿Y qué significa aquí el símbolo de esta parábola? Bueno, significa que Dios nos ha entregado estas bendiciones en nuestras manos para que nosotros las usemos. ¿Qué significa aquí negociar con las monedas de oro? ¿Por qué Dios nos ha dado esas monedas de oro? La respuesta clara e inmediata es porque Dios nos ama. Nos ha dado por amor. Todo lo que tenemos nos ha sido dado por amor, no lo merecemos. Haremos bien en reconocer que no merecemos nada de lo que Dios nos ha dado. Así que
todo lo que tenemos, hasta el último detalle, es una manifestación, una muestra del amor de Dios. Y entonces, ¿qué significa negociar esas monedas? Que así como las recibimos por amor, nosotros lo usemos todo lo que Dios nos da para el amor. Nos dio la vida porque nos ama, entonces nuestra vida la usamos para amarle y para amar a nuestro prójimo. Y si nos dio el tiempo y nos dio la salud y nos dio el dinero y nos dio la inteligencia o nos dio lo que sea, vamos a usarlo para bendecir a otros, para que otros encuentren también el amor de Dios, para que otros crezcan en el amor a Dios. Esto es lo que significa la orden de vayan y negocien las minas. Pero sus conciudadanos, es decir, los judíos, son los paisanos, los conciudadanos, envían una embajada diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. La embajada será suponiendo que aquel que le va a entregar el reino les va a escuchar, como diciéndole a Dios: este no es el Mesías, este es un falso profeta. Y sabemos que esta manera de enviar una embajada que dice no queremos que reine, en realidad se concretó en la entrega, el juicio a Jesús Nazareno y su asesinato sobre la cruz. Esa fue la manera en que ellos dijeron: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, a pesar de que lo mataron, y eso estaba simbolizado en que se fue a un país lejano, porque en este momento, aunque Jesús está espiritualmente con nosotros, y aunque estemos conectados a través de una transmisión, la promesa de que Él está donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, se cumple. No importa la distancia que media entre usted y yo, usted puede estar en otra colonia, en otra ciudad de este país, o en otro país, o en otro continente, pero estamos reunidos en su nombre y Él está en medio de nosotros. Sin embargo, en un sentido físico, no le vemos, no le tocamos, no le hemos visto resucitado. Él no ha venido todavía a resucitarnos, todavía no vemos su imperio gobernando sobre este mundo. Está en un país lejano, la muerte. Bueno, partió por la muerte, por supuesto ahora Él está resucitado. Y por eso es que un día va a volver. Y por eso el siguiente verso comenzó diciendo: aconteció que vuelto Él, después de recibir el reino, ¿cuándo va a regresar Jesús? Cuando el Padre ponga todas las cosas bajo sus pies. Como dice, el Padre está haciendo que todos los enemigos se postren a los pies de Cristo. Que toda lengua confiese que Él es el Señor y que toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Cuando Él pues reciba el reino, que como dije, según Hechos capítulo 3, en el momento de la restauración de todas las cosas, Él vendrá. Mientras tanto está retenido en el cielo, dice Hechos. Llegado el momento, Él vendrá para restaurar todas las cosas. Ese es el reino. Y entonces va a mandar llamar a los siervos a los cuales les había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Cuando Jesús venga, habrá 2 tipos de juicio. El juicio a los creyentes, a los discípulos, a los cristianos. Y el juicio a los incrédulos. 2 tipos de juicio. Cuando estudiamos la carta a los Corintios, especialmente en su capítulo 3, también lo mencionamos. El tribunal de Cristo, en donde la obra de cada uno, de cada obrero, de cada predicador, se va a juzgar. Pero hay un juicio para el mundo que no creyó. Vamos a tratar de dilucidar en qué se distinguen estos 2 tipos de juicios. El primero de ellos se dirige a los siervos. Primero Jesús nos va a juzgar a nosotros porque, lo dice en el Antiguo Testamento, el juicio del Señor comienza por su casa. Así que cuando la iglesia comenzaba,
después del Pentecostés, y algunos miembros de la iglesia comenzaron a pecar, Dios manifestó primero el juicio en su casa, como vemos, por ejemplo, en la muerte de Ananías y Zafira. Y entonces llama a los siervos, ¿qué han hecho con el dinero? Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas, la he duplicado. Esto no se trata de dinero contante, que se puede contar, dinero contante y sonante, metálico, que hace ruido, ¿no? Multiplicar las minas, multiplicar las monedas de oro, no necesariamente es en sentido pecuniario. Por ejemplo, decíamos, Dios nos ha dado la Biblia. La Biblia es una mina. ¿Qué va usted a hacer con esta moneda de oro? ¿Qué va a hacer usted con esta moneda de oro? Señor, la guardé en un pañuelo. Señor, la usé, la compartí, la prediqué. Muchos, tú me diste una Biblia y yo hice que muchos más tuvieran una Biblia. ¿Qué vamos a hacer con nuestro tiempo? Señor, tú me diste 60 años de vida, 70 años de vida. Y no los viví solamente para mí, perdiendo el tiempo, ocioso, dejando que pasara el momento. Cada tiempo lo invertí. Cada año pude hacer algo por amor a ti, por amor a los demás. ¿Qué hiciste con las personas que amas, que Dios te ha permitido? Esa otra moneda de oro. ¿Qué hiciste con tus hijos? ¿Cómo cuidaste de ellos? ¿Cómo cuidaste de la persona que amas? ¿Cómo? Señor, esto es lo que logré. Esto es lo que pude hacer. Este es el sacrificio que decidí. ¿Qué vas a hacer con tu salud, con tu juventud? Jóvenes, su juventud es una moneda de oro, pero de esas efímeras que duran poco. ¿Qué vamos a hacer con la juventud? ¿Qué vamos a hacer con la fuerza? ¿Qué vamos a hacer con la belleza? ¿Qué vamos a hacer con la inteligencia? Usarlas para el amor es multiplicarlas. Es que cuando Jesús venga y nos pida cuentas, nosotros le podamos decir, Señor, aquí está lo que hice por ti. Y entonces Jesús, miren lo que dice. Está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. El Señor lo sabe todo. El Señor es también fiel y amoroso. Y si nosotros somos fieles, Él nos alabará, Él reconocerá nuestra fidelidad. Recuerdo aquel texto que dice, yo honro a los que me honran, cuando hablamos de Samuel allá en el Antiguo Testamento, hablando de la fe en la carta a los Hebreos, yo honro a los que me honran. El Señor sabe si usted y yo somos fieles. Y llegado el momento, Él nos encomiará, nos alabará si fuimos fieles. No solamente nos alabará, sino que nos dará más. Hay quien piensa que la tarea que se le ha encargado es tan sencilla, tan pequeña, o que los talentos o monedas que Dios le ha dado son tan de poco valor, que pues no tiene gran importancia ser fiel. No, tenemos que ser fieles en lo poco. Si algún hermano, algún joven quiere servir a Dios y yo le encargo una tarea material que se tiene que hacer con las manos o cualquier otra cosa sencilla y él no es fiel, yo sé, aunque él no lo vea, yo sé que él no va a ser una persona fiel cuando se le encarguen tareas más importantes. Hermano, hermanas, por supuesto también, que anhelan servir a Dios cada día más. Tenemos que ser fieles en cada pequeña tarea que se nos encomienda, en cada pequeña responsabilidad ante Dios, ante el prójimo,
ante el mundo, ante la familia, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en todo lugar y en todo momento, aunque nos parezca poco importante, aunque la tarea nos parezca pequeña, aunque la situación o los objetos involucrados parezcan de poco valor. El que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. Y entonces Jesús le dice, te voy a poner sobre 10 ciudades. Si cuando Jesús venga nos va a resucitar o nos va a transformar si estamos vivos, ¿qué significa entonces que nos dará 10 ciudades si nuestra vida ya se acabó sobre esta tierra? Bueno, quiere decir que la nueva tierra, la nueva creación, al ser un mundo restaurado, la restauración de todas las cosas, tiene para nosotros grandes sorpresas, bendiciones, regalos y muchas tareas. La eternidad, para decirlo en breve, la eternidad no es una vida de ociosidad. No es un paraíso en el sentido de que usted va a tener su hamaca en un jardín eternamente descansando. Ese no es el paraíso. Tampoco la escena, por demás aburrida y cansada, de los que se imaginan que el cielo es que se nos den unas alitas, una aureola, una arpa, y estemos en una nube cantando. La vida de resurrección se vive en la tierra nueva, en los cielos nuevos, donde todas las cosas han sido restauradas por Dios a la manera que debían haber sido cuando Él las diseñó. Habrá mucha tarea en la vida eterna, habrá mucho que disfrutar, habrá muchos deleites, habrá mucho que hacer. Y si usted fue infiel en lo poco que le tocó hacer en esta vida, porque lo que nos toca en esta vida es poco en comparación con la otra, sea lo que sea. Si somos infieles en lo poco que nos tocó hacer en esta vida, entonces no se nos va a entregar una tarea importante en la otra vida. Bueno, en el caso del segundo siervo, verso 18, vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Un hombre que ganó por una de las monedas 5 monedas. Un hombre diligente. Creo que este es el punto, ¿no? Dios nos está invitando a ser diligentes con lo que nos da. Y entonces el Señor le dice las mismas palabras, ¿no? Tú también sé sobre 5 ciudades. Por supuesto, también reconoce su fidelidad y le multiplica lo que este hombre ha ganado. Noten la proporción. El Señor le entrega una moneda de oro, cada uno de estos hombres duplica la moneda, y entonces el Señor en pago les encarga o les da una ciudad. ¿Qué vale más? Por supuesto, una ciudad vale muchísimo más que una moneda. Por eso les hacía el contraste entre lo poco que tenemos que hacer en esta vida y lo mucho que tenemos que hacer en la vida de resurrección. Pero si en esta vida dejamos pasar el tiempo, las oportunidades, las responsabilidades, entonces nos pareceremos al siguiente hombre, el tercero que viene y dice, Señor, aquí está tu monedita, aquí te la regreso, verso 20, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Y luego dice la razón, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Bueno, volvemos al punto, ¿no? ¿Qué significa que Dios va a cosechar lo que Él no sembró? ¿Quién lo sembró? Nosotros. Dios nos ha permitido a nosotros la siembra. Él espera la cosecha. Esto es interesante, porque a veces lo enfocamos solamente al revés.
Dios es el que nos da y nosotros cosechamos todas sus bendiciones. Sí, pero ahora veámoslo al revés. Recuerde que nosotros somos un proyecto realizándose. Nosotros somos como una flecha lanzada hacia un objetivo. Usted no puede decir, yo ya soy lo que soy, porque usted se está desarrollando desde que nació y era un niño y creció. Usted es un proyecto que tiene que llegar a la madurez y a la estatura de Cristo. Tampoco es correcto decir, es que va a pasar lo que tenga que pasar, porque todo ya está escrito, Dios ya decidió, Dios ya predestinó todo. Dios me está pidiendo a mí que yo siembre, que yo multiplique, que yo ponga a trabajar esas monedas, que yo negocie y que cuando Él me pida cuentas, yo le entregue las cosas multiplicadas. Eso es lo que Dios me está pidiendo. Por eso este hombre es un negligente, este hombre es un irresponsable, este hombre es un flojo que dice, como ya sé que tú eres duro y me ibas a pedir cuentas, dije, no, ¿qué tal si los negocios me salen mal y pierdo la moneda? Me va a ir peor. Mejor la guardo ahí y nos quitamos de problemas. Si usted, por el temor, prefiere vivir una vida pasiva, para que nadie lo moleste, usted no se mete con nadie, para no tener que resolver problemas o superar obstáculos, usted mejor se queda quietecito. Usted es esta persona. No está diciendo, el pasaje no está diciendo que este hombre malgastó la moneda como lo hubiera hecho el hijo pródigo. No está diciendo que a este hombre se le perdió la moneda o se la robaron. La cuidó, la conservó, pero no hizo nada con ella. Entonces usted no necesita ser un vicioso que está desperdiciando su vida de una manera evidente. Simplemente necesita ser alguien que no está trabajando, que no está haciendo algo con las monedas, con los dones, con los regalos, que ya dijimos, de tiempo, de personas, de circunstancias, de recursos, de vida, de salud, de inteligencia, que Dios le ha entregado. Usted, decía yo hace rato, ¿ha guardado la Biblia en un pañuelo? ¿Ha guardado la oración en un pañuelo? ¿Ha guardado el ayuno en un pañuelo? ¿Ha guardado la iglesia en un pañuelo? ¿Ha dejado a sus hijos a que ellos crezcan de manera silvestre? ¿Los ha guardado en un pañuelo? ¿Se ha preocupado por las personas que ama? El tiempo que Dios le ha dado solamente lo deja transcurrir, lo ha guardado en un pañuelo. Entonces, Jesús contesta con palabras muy duras. Mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Es decir, no hay excusa porque nuestra conciencia, porque la palabra de Dios, porque nuestros pensamientos, porque nuestras mismas acciones nos condenarán. Sabías que yo era un hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? No hay excusa que alguien dijera, bueno, es que yo no sé hacer negocios y todo negocio conlleva un riesgo y entonces mejor yo guardo los talentos que Dios me ha dado para no correr ningún riesgo. Esta falta de iniciativa es condenada por Jesús. Cuando menos hubieses llevado la moneda al banco, cuando menos, para recibir los intereses. Y recuerde, Jesús no está aquí justificando el sistema financiero y bancario mundial, ni el cobro de intereses ni la usura. Es una parábola. Lo que está diciendo es que este hombre no tuvo la menor iniciativa para administrar lo que pensó que era suyo, pero que en realidad es de Dios. ¿Había usted meditado que Dios nos va a reprender por la falta de iniciativa? Y medite. He pensado, ¿qué puedo hacer para Dios? Y no me refiero a que usted diga, voy a ser pastor. Si Dios le llama, bien, pero ¿qué voy a hacer para Dios en mi trabajo, en mi casa, en mi escuela, con mis hijos, en mi vecindario, en el lugar donde esté?
en las cárceles, en los hospitales, a donde Dios nos lleve, en la circunstancia que sea, en la profesión que tengamos, no importa. ¿Hemos tenido iniciativa para servir a Dios? O a veces solo tenemos iniciativa para aquellas cosas que nos gustan, que nos convienen, o simplemente no tenemos iniciativa. Somos parte de la masa que se deja influir y que va en la corriente, en el camino en el que van todos. El Señor vendría y nos reprendería y nos diría: ¿cómo no pudiste hacer lo mínimo? ¿Cómo no se te ocurrió? ¿Por qué no te interesó? ¿Por qué no te importó? Cuidado. Y entonces aquí es donde el Señor da la orden y dice a los que están presentes: quítenle la mina y dénsela al que tiene las 10 minas. Quítensela. Y bueno, entonces los demás responden lo que yo pensaba hace muchos años, ¿no? Pero ¿por qué quitarle al que tiene poco? Y entonces le preguntan: pero si el otro ya tiene 10. Y entonces Jesús nos dice lo que hemos puesto hoy como versículo clave de nuestra plática y que usted está viendo aquí al frente del púlpito, que es el versículo 26. El versículo 26 del capítulo 19 de Lucas, y que dice lo siguiente: legoimin otipandi toejonti dosísete apodetumi ejontos que oeji arcísete. Legoimin, les digo a ustedes, otipandi, que a todo toejonti, a todo el que tiene, dodícete, se le dará. A todo el que tiene se le dará. Apodetú mi ejontos, más del que no tiene, que oeji arcísete, aún lo que tiene le será arrebatado. Aquí la palabra es más bien le será arrebatado. ¿Cómo entender esta paradoja? Porque ¿por qué quitarle al que tiene poco para que darle al que ya tiene mucho? ¿Cómo entendemos esto? Volvamos a imaginar, por lo que la palabra de Dios nos permite, cómo será la vida de resurrección. Hemos dicho ya que lo más importante en la vida de resurrección no van a ser las bendiciones, los lugares o los premios que hayamos de recibir. Lo más importante en la vida de resurrección es el amado, porque Él es el paraíso, porque Él es el objeto de la salvación, porque Él es la vida eterna. Así como en esta vida, si tenemos a la persona amada, estamos felices, estamos contentos, y se vuelve secundario si tenemos mucho dinero o poco, y se vuelve secundario si estamos en un lugar lujoso o bonito o en un lugar no tan acogedor. Todas las cosas, si la comida es un manjar suculento o es una frugal comida, todas las cosas se vuelven secundarias cuando estamos con el amado, porque la felicidad es estar con el amado. Y viceversa, cuando el amado no está, cuando la persona que amamos no está porque se ha ido lejos, o no está porque no nos ama, o no está porque se ha enojado con nosotros, entonces la angustia, la tristeza nos invade y nada tiene sentido. Podríamos estar en el mejor de los paisajes, pero no hay felicidad porque el amado está ausente. Podríamos tener enfrente la mesa de los banquetes más apetitosos, pero no tenemos deseos de comer. Podríamos tener dinero más de lo que necesitamos, pero ¿para qué lo queremos si no podemos compartirlo con la persona que amamos? Yo quisiera que nos quede clarísimo que el centro del reino de Dios es Dios, que la vida eterna es Dios,
que el paraíso es Dios, que el objeto y el disfrute y el deleite eterno de nuestra salvación es Dios. Así que cuando una persona fue infiel en este mundo, en esta vida, pues es evidente que no creció en el amor a Dios. Y cuando esta vida se termina y ya no hay oportunidad de corregir nada, ya no hay oportunidad de decir, Señor, espérame tantito o déjame volver a hacer las cosas ahora, hacerlas bien, ya no hay oportunidad. Quien no amó a Dios aquí, no lo va a poder disfrutar igual que el que amó a Dios aquí. En la proporción, en la medida que usted ame a Dios, le va a disfrutar en la vida eterna. Por eso, el que tiene poco va a ser último en el reino de los cielos. Es poco lo que va a disfrutar. No está diciendo Jesús que quede fuera, que está condenado. No, pero es poco lo que va a disfrutar. Pero si usted y yo amamos a Dios con todo nuestro corazón y cada día crecimos más en el amor por Dios y crecimos más en el amor por el prójimo, en la vida de resurrección nosotros vamos a disfrutar más de Dios. Porque se disfruta más de la persona que se ama que de la que no se ama. Y se disfruta de la persona que se ama en la medida en que se le ama. Así de sencillo. Por supuesto que en la eternidad, este que amó poco y este que amó mucho seguirán creciendo en el amor, pero siempre habrá la diferencia de la proporción de lo que se vivió en este mundo. Por eso, al que fue fiel y al que amó, se le multiplica la tarea y el deleite. 10 minas, 10 ciudades. 5 minas, 5 ciudades. En cambio, al infiel se le reduce porque ahora se da cuenta que vivió para los valores temporales, para las cosas que eran espejismos, y ahora se ha quedado sin nada. Al que tiene poco, aun lo poco que tiene, se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos, que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. ¿No parece también muy duro Jesús diciendo que como son sus enemigos hay que cortarle la cabeza? ¿Dónde queda el Dios de amor? Otra vez estamos en una parábola que representa que el rey tenga que ejecutar a los que se rebelaron contra el reino. Eso en la historia es indispensable. ¿Qué representa en la parábola? Representa que cuando Dios amó al mundo, amó a todas las personas existentes sin excepción, valga la redundancia. Que Jesús murió por todos. Por tanto, la gracia de Dios, el perdón de Dios es para todos. Pero puesto que el reino es un reino de amor, hay que responder voluntariamente, hay que amar voluntariamente. Dios se entristece cuando no le amamos, pero no usa su poder para obligarnos a amarle. Cuando nosotros amamos a alguien y quisiéramos que nos corresponda, a veces quisiéramos también que fuese posible obligarlo a que nos amara. El amor tiene que ser voluntario. En este reino del amor, la libertad, la conciencia, la voluntad son indispensables. Dios nos dio esa libertad, Dios nos dio esa voluntad. En la voluntad muchos le aceptan como rey y otros le rechazan. Los que le rechazan se quedan en su estado de condenación. Se han separado de Dios como todos lo hicimos, han pecado como todos lo hicimos. La diferencia es que nunca aceptaron el perdón y por tanto se quedan en su estado de separación, de ausencia del amado, de fuego eterno, de ese ardor doloroso y angustioso de cuando el amado no está. Voy a cerrar diciendo, es probable que usted y yo, unos más, otros menos, hayamos sido
desperdiciados con los dones que Dios nos ha dado. Es posible que hayamos sido malos administradores. Es posible que hayamos dejado perder muchas oportunidades, muchos bienes, muchas bendiciones. Sí, es posible. Pero todavía estamos vivos. Todavía no estamos en la condición de este hombre que le dijo, Señor, aquí está tu monedita en el pañuelo. Todavía no estamos en esa condición porque mientras estemos vivos todavía podemos corregir. Así que yo quiero cerrar diciéndole que hay una oportunidad, hay un llamado a la restauración. ¿Qué quiere decir restaurar? Recuperar lo que se había echado a perder. Hay un llamado a la restauración. ¿Qué pasos necesitamos para vivir esta restauración el tiempo que Dios nos dé más de vida? Para que, así como algunos personajes de la Biblia tuvieron fallas, pero al final de su existencia sirvieron a Dios, se recuperaron lo que habían perdido. Estoy pensando en un Jonás que huye de Dios y se muere, pero finalmente Dios le da la oportunidad de hacer lo que le había pedido y Jonás lo hace. Estoy pensando en un Samsón que le falló a Dios muchas veces, pero que al final de la vida le dice, Señor, dame una última oportunidad, y Dios se la da. Así también nosotros ahora pensemos en la restauración de nosotros como mayordomos fieles y digámosle, Señor, número 1, reconozco en qué he fallado. Eso es fundamental. No puedo ser un buen administrador si no reconozco en qué he sido un mal administrador. Punto número 1, reconozco. Punto número 2, decido. ¿Qué decido? Pues cambiar. Porque una cosa es reconocer que estoy mal, pero reconociendo que estoy mal puedo quedarme en la misma condición. Hay mucha gente que reconoce, claro, está peor el que no reconoce siquiera que está mal o que su pecado es pecado, ese está peor. El siguiente reconoce que está mal y que su pecado es un pecado, pero se queda igual. No está tan mal como el primero, pero todavía está mal. Por eso lo siguiente es decidir. ¿Decidir qué? Que queremos cambiar, que queremos mejorar, que queremos resarcir, como Zaqueo. Queremos corregir la vida, volvernos mayordomos buenos. Y entonces, cuando hemos tomado esa decisión, debemos, número 3, aceptar el perdón de Dios. No se vea usted como una persona condenada, sin remedio, y que Dios ya no le daría otra oportunidad. Dios se la da. Dios nos ha perdonado. Pero nosotros tenemos que reconocer el perdón. Nosotros tenemos que aceptar el perdón. Y por último, pues vamos a caminar. Una vez que reconocimos nuestras fallas, decidimos que íbamos a cambiar, aceptamos el perdón de Dios, ahora actuemos. ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a caminar? Pues yo diría aquí algunos adjetivos que nos permiten, o sustantivos, ¿no? En fidelidad, ahora queremos ser mayordomos fieles, que dependemos de Dios, que le decimos, Señor, esto que tú me has dado, todo esto que tú me has dado, no es mío, es tuyo. ¿Cómo quieres que yo lo administre? ¿Cómo quieres que administre mi vida, mi tiempo, mis recursos, mi ministerio, las personas que has puesto en mis manos? ¿Cómo quieres? ¿Qué quieres que yo haga? Esfuerzo y valentía. Así se le dice a Josué. Esfuérzate y sé valiente. No se puede ser un buen administrador de eso que Dios nos ha puesto en la mano si no lo usamos, si no lo defendemos, si no lo negociamos con el esfuerzo. Yo no puedo ser un buen administrador acostado en la hamaca. Los buenos administradores, desde que se levantan, están trabajando y llega a la medianoche y siguen trabajando. Y valor. La falta de iniciativa es cobardía. Este hombre que dice, Señor, tuve miedo y escondí tu moneda en un pañuelo, es lo contrario de lo que yo le estoy diciendo, el valor. Para que no lo olvidemos, recordemos así la frase que se le dijo a Josué,
esfuérzate y sé valiente. Y después, como en un quiasmo, ¿no? Valiente, no temas. Y luego relacionando con esfuérzate y no desmayes. Porque se requiere constancia, se requiere paciencia. Así que hoy, queridos hermanos, reconozcamos que somos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Hagamos una larga lista, y digo larga porque son muchas las cosas que Dios nos ha dado. Vamos a agradecérselas a Dios. Vamos a ver en qué no hemos sido responsables, vamos a reconocer. Vamos a proponernos corregir y que Dios nos permita una restauración de todo lo que ha estado mal. Y ahora en un nuevo esfuerzo, en una nueva valentía, en una dependencia de la dirección y de la voluntad del Espíritu Santo, mantengámonos pacientes, porque no quiere decir que al hacer las cosas para Dios y administrar todo lo que somos para Dios, no quiere decir que no va a haber problemas. Va a haber muchos problemas, va a haber obstáculos, va a haber adversidades. Simplemente, al menos aquí en el país, parece que comienza otra ola de la pandemia, otra ola de la COVID-19. Esta semana tuvimos un incremento de 18% de casos, lo que es bastante elevado si pensamos que ese 18% va a contagiar a otro porcentaje mucho más elevado. Por ejemplo, decir que la epidemia no existe, decir que no necesito el cubrebocas, que por la fe nos vamos a seguir reuniendo y no pasa nada, decir que me cubro con la sangre de Cristo y Dios me protege y no me puedo contagiar, decir que no me vacuno porque la vacuna, quién sabe qué sea, que me va a pasar o que es del anticristo, todo eso es ser mal mayordomo. ¿Sí? Así como lo digo, como lo oye usted con todas sus letras, y lo voy a repetir. No ser cuidadoso, no vacunarse, no ser prudente, pensar que la fe me evita los cuidados, es ser mal mayordomo, porque es no entender qué es la fe, no es entender qué es la salud, cuál es mi responsabilidad por el prójimo a quien puedo contagiar. No sea mal mayordomo. Ser mayordomo esforzado y valiente es enfrentar los obstáculos, es seguir adelante a pesar de los sufrimientos. Ser un buen mayordomo es esforzarse todos los días, todo el tiempo. Es estar atentos y afinar nuestro oído a la voz del Espíritu Santo, porque si Él es el Señor y yo soy el siervo, Él es el que me tiene que decir qué hago con lo que es de Él, con lo que a Él le corresponde. No es solo lo que a mí se me ocurra. Él quiere que tome iniciativas, sí, pero iniciativas en la misma sintonía en que estoy con el Espíritu Santo, la sintonía amorosa. ¿Por qué? Porque los dones me fueron dados por Dios por amor, y porque Él está esperando que yo los use en amor por los otros. Los dones, los talentos, las minas son todo lo que Dios nos ha dado y que manejo en amor por Él y por el prójimo. Hermanos, pues les he compartido sobre la parábola de las 10 minas. Gracias por acompañarnos. Yo quisiera que la palabra no se olvide. Repase los videos. Tome nota como para que usted mismo comparta con otros, para que usted enseñe a otros. Y sobre todo, como decíamos hace un momento, hagamos una lista de cuántas cosas el Señor nos ha dado y vamos a darle gracias. Entonces, para despedir nuestra reunión, vamos a hacerlo una vez más en oración, con este motivo, ¿no?, de todo lo que acabamos de hablar en la predicación. Reiterando los saludos a cada uno de ustedes, enviándoles un abrazo muy cariñoso y que intercedamos unos por otros a lo largo de la semana. Te damos gracias, Padre,
porque como expresa el libro de las Lamentaciones, nuevas son tus misericordias cada mañana. Enséñanos a ser agradecidos, enséñanos a contar la multitud de dones con que nos has bendecido. Dones de todo tipo que a veces no nos detenemos a pensar, a enumerar, a valorar. Quizás a veces cuando algo nos falta, entonces somos conscientes de lo que vale. Pero que ahora, con todo lo que tenemos, podamos ser agradecidos. Perdónanos por todos los recursos mal gastados. Perdónanos por todo el tiempo desperdiciado. Por todo aquello que hemos administrado mal sin preguntarte a ti. Por todo aquello en que no hemos reconocido tu amor. Y por todo aquello que no hemos usado con amor. Queremos pedir perdón y queremos tomar la decisión de ser administradores fieles, de usar estas monedas de oro que has puesto en nuestras manos, usarlas bien, multiplicarlas, que todo el tiempo que nos brindes, todo el amor que nos des, todos los recursos que nos des, se multipliquen sirviendo a los otros, se multipliquen en la bendición que podemos proveer a los otros. Así, Señor, te suplicamos que la palabra predicada hoy quede en nuestro corazón. Despiertes la inquietud y nos recuerdes a lo largo de la semana, de los meses, que queremos o que debemos ser siervos fieles. Porque no miremos solamente esta vida. No menospreciemos como poca cosa lo que hoy nos has encargado. Que seamos fieles en lo que se considera poco comparado con la vida eterna. Porque cuando tú regreses, queremos gozosos decirte, Señor, he multiplicado lo que me encargaste. Queremos oír tu voz que nos diga, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel. Y entonces nos entregues mucho más de lo que tuvimos en esta vida. Y que por sobre todas las cosas te amemos de tal manera que en la vida eterna te podamos disfrutar de una manera más intensa, más gloriosa, porque somos tuyos, absolutamente tuyos. Pido que esta semana, al cerrar esta reunión, al despedirnos, tu Espíritu Santo nos esté redarguyendo y recordando esta palabra, invitando a la entrega absoluta, amorosa de todo nuestro ser. Siempre en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, pues qué gusto, bendiciones para todos. Envíenos sus saludos, escríbanos al correo. Muchísimas gracias.